Uno muere, porque de ese se trata, uno muere cuando se resigna a tener la edad bioenergética que tiene. ¿Qué significa esta frase? Uno muere cuando se resigna a tener la edad bioenergética que tiene. El cuerpo físico de nuestra oyente y amiga tiene 39 años, pero el lugar del cuerpo, que es el pecho, si me recuerdo bien, habíamos hablado de ella un poquito, el lugar del cuerpo que tiene el tumor en este momento, tal vez tiene 60, 70 años. ¿Cómo puede ella haber dejado envejecer la bioenergía de sus pechos a esta edad, mientras que su cuerpo físico tiene apenas 39 años en realidad? Y esta es la gran desconocida, no es la gran desconocida, es el gran error que hace una muy gran cantidad de personas. Por empezar, tenemos que recordarnos que el cuerpo físico puede tener cualquier edad en función de la comida, de los estrés, de los accidentes, de las enfermedades que tuvimos. Claro. Este queda marcado adentro del cuerpo físico. Mientras que el cuerpo bioenergético es un cuerpo que envejece en minutos y se rejuvenece en horas. Es decir, que una persona puede tener perfectamente bien, por ejemplo, 30 años de edad física y en unas horas, unos días, unas semanas, cualquier parte de su cuerpo puede envejecer a 70, 80 años de edad. ¿Cómo funciona este? Y yo quiero que ella lo escuche. Perdón por tanto tecnicismo de lo que voy a decir, pero quiero que ella lo sepa, lo escuche una vez por todo, para poder trabajar ya en este Claro. tema. Hay un fenómeno, en una emisión anterior habíamos hablado de lo que se llama el hilo psicotrónico. Sí. El hilo psicotrónico es una energía que segregamos desde el tercer ojo y es el producto de la Kundalini. El problema es que con este hilo podemos envolver una parte del cuerpo. Siempre tomo el ejemplo del hígado. Cuando una persona escuchó que su abuelo, su tatarabuelo, murió de un cáncer de hígado, este fomenta una autosupresión y este hace que dirige este hilo y envuelve el hígado con este hilo psicotrónico. Lo hace una red psicotrónica y este hace que toda angustia, todo miedo, todo malestar, que son manejo de energía de muerte siempre, sin excepción, donde lo va a almacenar en el hígado y va a envejecer su hígado y lo lleva a la enfermedad. ¿Me sigue, Marie? Sí, sí. Bien. En el caso de nuestra paciente, nuestra oyente, es que ella debe conocer su histórico, Claro. por ciertas razones psicológicas, afectivas, familiares, de pareja. Ella ha creado una red psicotrónica en una de sus mamas y aquí apareció el problema. El primer consejo que le debo dar es el siguiente, es que empezar a trabajar, y hay muchas técnicas que tenemos, evidentemente, para rejuvenecer la bioenergía de su cuerpo en esta zona. Si hay un tumor canceroso, hay un envejecimiento precoz, hay una gran acumulación de energía de muerte, más de 30-40%, tiene que volver a bajar a menos de 5% de energía de muerte y entonces tiene que absorber grandes cantidades de energía de vida. Usted me va a preguntar, Marie, ¿pero cómo se hace Le cuento, hay dos técnicas. Uno se llama muñeco de fuego negro, que es una técnica, usted ha oído mucho hablar de que consiste en transferir la energía de muerte que uno puede tener en una parte del cuerpo, transferir esta energía en una cajita de cobre con todo un proceso, que es muy fácil. Sí, sí. Y la otra son los muñecos de energía de vida que cualquier ama de casa puede hacer en su casa muy fácilmente. Usted los hizo también. Un poco de harina, 12 semillas de sen, una yema de huevo, un círculo de sal y un poco de miel, si me recuerdo bien, clara de huevo y todo parece maravilloso, es el gran poder de la magia. Permite concentrar una enorme cantidad de energía de vida en una persona. Cuando uno practica esta técnica cada semana durante 7 semanas, llega a abrir un enorme canal en el ombligo, un canal de energía de vida. Lo que estoy diciendo es que si hay cáncer, hay energía de muerte. Si hay energía de muerte, hay que sacarla de modo completamente diferente de lo que se puede hacer en cirugía, radioterapia y quimioterapia. Yo no estoy hablando de estoy hablando de
sacar de modo técnico la energía de muerte de una persona. Nada de mano santo, nada de parapsicólogo, nada de cirujano filipino. Yo estoy hablando de transferencia energética nomás. Y estoy hablando de técnicas que una persona que desea sobrevivir o su familia, si desea ayudarlo, puede practicar ya mismo. Claro. La técnica se enseña en 24 horas. Bon. Transferir la energía de muerte y encerrarla en esta caja de cobre que luego se debe despedir. Inyectar grandes dosis de energía de vida adentro de esta persona para que su cuerpo pueda luchar. Este es la ayuda número uno, la verdadera número uno que tiene que darse una persona para luchar contra un cáncer. Y le pido 1000 perdón a ella y a todos los que son asolados por este problema. Le pido 1000 perdón por el tecnicismo, pero personalmente, si me ocurriera un caso así, me tranquilizaría de saber que hay técnicas. Claro. Deberíamos angustiarnos de que un médico no nos pueda decir de qué se trata, cuál es el origen y cómo salir adelante. Claro. Deberíamos estar muy tranquilos que existen técnicas y que son accesibles a todo el mundo. Segunda etapa. Evidentemente, ella debe seguir todo lo que le va a indicar el oncólogo. Si el oncólogo decida de una radioterapia, que la haga. Si le impone una quimioterapia, que la haga. Tiene que seguir perfectamente las órdenes de su oncólogo, que es el mejor especialista en el tema. No obstante, lo que no puede hacer el oncólogo va a tener que hacerlo sola y le explico de qué se trata. Por ejemplo, nadie debe ir en una cirugía sin preparar su cuerpo bioenergético antes. Por usted sabe bien, y porque usted mismo lo dirigió conmigo muchas veces, tenemos que empezar a enviar energía muy específica en la Kundalini, en los chakras y los meridianos 3 días antes de la cirugía. Durante el día la persona debe tener una cobertura energética completa y para que la recuperación, la numeración globular sea muy buena, muy rápidamente, la tenemos que asistir 3 a 7 días más después. Porque no hay cirugía, no hay quimioterapia, no hay radioterapia que no se traducen en una depresión bioenergética. Exacto. Es más grave para mí la depresión bioenergética que la depresión corporal. Porque no ayuda. Claro, la depresión bioenergética mata. La depresión corporal se puede recuperar mediante inyección de lo que sea, pero no hay inyección de bioenergía con una jeringa, no existe No hay ningún medio conocido en la medicina actual para inyectar bioenergía en una persona. Y lo que mata o lo que hace sobrevivir es la dosis de bioenergía que una persona pudo asimilar. ¿Me sigue? Conclusión, nunca ir en una cirugía ni hacer nada de dañino a su cuerpo bioenergético sin tener un enorme apoyo exterior de bioenergía.